Amigos, bienvenidos como siempre a su espacio Reflexineando, un espacio en donde estamos dedicados a reflexionar acerca de los temas relacionados con el cine y con las películas, sobre todo con el buen cine. Y en ese sentido, hoy me siento un poco motivado, de manera personal, a hablar sobre un tema que viene derivado del furor, pues me parece exorbitante, ya fuera de todo parámetro, que causó el estreno de Avengers hace poco menos de un mes. Y no es el estreno de Avengers como tal de lo que vamos a hablar, sino de cómo han reaccionado los espectadores ante esta película. Lo que me hizo pensar, sobre todo, pues mi relación con las redes sociales y la cantidad de gente joven que ahí predomina, me hizo pensar en que pues estamos realmente ante un tipo de perfil de cinéfilo muy particular, ¿no? O sea, vamos a llamarlo en este espacio el cinéfilo del nuevo milenio, ¿no? El cinéfilo que tiende a ser joven, pero que tiene características muy marcadas que son las que vamos a desarrollar a lo largo de estos minutos. ¿Qué es lo que define al cinéfilo de hoy, a la gente que ve cine hoy y que visita frecuentemente las redes sociales para compartir sus gustos cinéfilos? Así que reflexionemos. Como lo comentamos hace algunas semanas, amigos, pues el sistema de exhibición pues, mexicano e internacional hoy es bastante particular. Tenemos unas cuantas películas que dominan el mercado, mientras que hay muchos otros títulos que apenas alcanzan un espacio en las carteleras. Esto fue mucho más notorio hace algunas semanas con Avengers, en donde incluso si uno quería ir a ver al cine otra cosa que no fuera Avengers, no había posibilidad. Prácticamente Avengers estaba en el 90-95% de las salas y lo que llamaba la atención, por supuesto, es que todas las salas, en todos los horarios, estaban llenas. Los cines se habían vuelto un mercado, tanto en la fila de los boletos como en la dulcería, etcétera. Y esto pues es resultado de un tipo de cinéfilo muy particular que hoy predomina, sobre todo entre los jóvenes, y del que vamos a hablar a continuación. Aquí habría que notar de entrada que, aunque yo soy consciente que el negocio cinematográfico funciona como cualquier otro negocio por la ley de la oferta y la demanda, pues la demanda ya ha superado en este tipo de títulos cualquier tipo de expectativa que se tuviera a lo mejor hace unos años o unas décadas. ¿Por qué? Pues porque evidentemente se ha fabricado tal expectativa alrededor de una película que cuando se estrena, pues la gente, los jóvenes particularmente, están ansiosos, sedientos, desesperados por querer entrar a la sala a ver la película. Entran a ver la película, la viven con cierta pasión, se emocionan, comen muchas palomitas, etc. Y eso hace que después pues, quieran compartir lo que vieron con la gente que conocen. Esta misma pasión con la que esperan la película y con la que hacen horas de fila o están horas frente a la computadora esperando poder comprar un boleto para ver la película, se ve también reflejada en su forma de defender o de discutir o de argumentar la película en las redes sociales. ¿Por qué? Pues porque es muy evidente que normalmente pues la forma de aproximarse a esto es, pues es que me gustó muchísimo. Pues qué bueno, Pero eso habla del gusto de la persona que lo está diciendo, no de la calidad de la película. Igual, si la película no les gustó, dicen, no, es que es una película horrenda porque no me gustó, porque me aburrí, porque me dormí, etc. O sea, ¿el hecho de que te hayas aburrido hace mal a la película? No necesariamente. Entonces, el primer rasgo que yo quisiera mencionar al respecto es que son cinéfilos, pues como egocentristas, ¿no? O sea, si no me gusta la película, es mala. Si me gusta la película, es buena. En ese sentido, pierden como toda noción acerca del valor propio de la película. Entonces, si a ellos les gustó, pues merece ser nominada al Oscar, merece todos los aplausos y elogios que la humanidad entera le pueda dar a la película simplemente porque a ellos les gustó. Por otro lado, pues está la cuestión del consumismo. De verdad, yo creo que ya no es un ejercicio de ir a apreciar una película, de concebirla incluso como entretenimiento, pero desde una perspectiva de, pues voy a ir a disfrutar de una película que seguramente si me gusta, pues se va a convertir en un clásico para mí, la voy a amar, etc. No,
O sea, ya es un ejercicio de tengo que verla ya, porque si no voy a morir. Ajá. Y esto no se limita solo a consumir la película, sino también todo lo que está alrededor de la película. Empezando por, necesito el bote donde se venden las palomitas con el guante o con la cara de fulano, de sutano. Necesito también el juguete, necesito este souvenir, necesito tener la película cuando salga en Blu-ray, ¿no? O sea, necesitan. ¿Por qué? Pues porque tienen que consumirla. Quizá la compren y nunca la vuelvan a ver, ¿no? Pero esta sensación, esta necesidad de adquirir las cosas relacionadas con la película que amaron es una parte intrínseca de este nuevo cinéfilo. Que realmente eso ya me parece que es extra cinematográfico, ¿no? O sea, el hecho de que tú ames una película, o sea, tengo algunas cuestiones como pueden ver aquí en el fondo, pero pues simplemente para pues, decorar mi casa, ¿no? Pero no tengo, porque ni existen muñecos de películas que yo ame, ¿no? Pues porque ¿cuál es el sentido? Si lo que amo es la película, no el artefacto, ¿no? Entonces, en ese sentido sí se pierde un poco como la dimensión de en dónde termina el valor de la película y la experiencia de verla y en dónde comienza esta pasión por consumir y comprar y tener a corto plazo todo lo relacionado con la película. Y bueno, un factor más, que quizá es de los que estoy mencionando el que me parece más preocupante, es que yo percibo una cierta confusión, por decirle de alguna manera, entre lo que la gente percibe como realidad en el cine y lo que no. Ajá. ¿Por qué? Pues porque de repente, a raíz del caso Avengers otra vez, pues yo leí en redes sociales de verdad que fue una lloradera extenuante, ¿no? Por parte de un gran sector del público acerca de lo que pasó en la película. Son personajes fantásticos, ¿no? O sea, a mí particularmente me resulta muy difícil conectar con un personaje de ese carácter porque pues en todo momento tengo como muy claro que no existe, ¿no? O sea, que nada de lo que está pasando en la película existe. Es solamente para pasarla bien, para divertirte con los efectos, etc. Pero de ahí a que te conectes emocionalmente tanto que llores, pues sí me parece un poco extraño. Sobre todo si lo comparo con otro tipo de películas mucho más realistas, ¿no? Ejemplos tengo de sobra, pero que retratan a la gente común, que retratan problemáticas del día a día y que este tipo de cinéfilos que lloraron con Avengers van a ver esa película real, mucho más natural, mucho más cercana, mucho más fiel a la realidad y como si nada pasara, ¿no? Incluso pueden llegar a decir, ay, pues ¿eso qué? ¿No? O sea, ¿a quién le interesa? O eso no pasa, ¿no? O sea, ¿eso no pasa? ¿Y lo que vemos en Avengers sí pasa? ¿O cómo? Yo ya no entendí muy bien. Ajá. Entonces, esto es preocupante. ¿Por qué? Pues porque finalmente la gente empieza a crearse como una imagen pues muy ficticia de su realidad, ¿no? De tal manera que pierden de vista lo que realmente sí puede ocurrir en la vida. Ajá. Y solo conectan con este tipo de cosas solo por el fanatismo y la pasión que le generan, sin tener conciencia, pues que son productos derivados de la fantasía, ¿no? De la imaginación y la creatividad de alguien, pero que no tienen nada que ver con las problemáticas reales y tangibles que tiene cualquiera de nosotros en esta vida. Entonces, ese es un rasgo bastante curioso en los cinéfilos de hoy. Y finalmente, pues el espectador de hoy es un espectador bastante curioso porque todo esto que acabo de mencionar, que no es normal, porque el cine lleva más de 100 años de existir de formas distintas, lo ven como algo normal, ¿no? Es decir, es normal que solo haya una película en cartelera, es normal que pues yo llore con una película que ocurre en el espacio con marcianos, ajá. Es normal que yo dé mi vida y no pueda dormir y corra por comprar un boleto o un muñeco de una película. Y no es normal, ¿no? O sea, esta cuestión también es preocupante. ¿Por qué? Pues porque finalmente todos los que no formamos parte de ese sistema, ¿no? O sea, como de ese engranaje consumista, capitalista, desmedido, pues somos juzgados porque, ay, pues qué fresa. Aquí quisiera sobre todo resaltar que yo no estoy en contra de ese tipo de cine. Soy un espectador que le gusta disfrutar de todo tipo de cine, ¿no? O sea, igual puedo ver un churro y al final decir que es un churro, pero en su momento pues la vi, la disfruté, etc. O puedo ver cualquier tipo de cine.
No me enfrasco solamente en ese tipo de propuestas, que es lo que suele pasar aquí, porque lo normal es que el cine sea como entretenimiento y que me muestre fantasía, superhéroes, explosiones, efectos, etc. Pero sí definitivamente estoy en desacuerdo, aun cuando se forme parte de la ley de la oferta o la demanda y lo que sea, estoy en desacuerdo en que haya ese tipo de monopolio absoluto de un tipo de cine en particular. Ajá. No es normal. Quizá ya se están formando parte de la norma, pero no deberían de ser cosas normales. Entonces, creo que este tipo de perfil de cinéfilo refleja algunas otras cuestiones detrás que son preocupantes y que nos han vuelto la sociedad que somos actualmente. Ujú. No le veo un cambio inmediato positivo, así son las cosas actualmente, pero quería dedicar el video de hoy a hablar de eso porque realmente fue algo que me inquietó, ¿no? O sea, el mismo clima que se respiraba en redes sociales, etcétera, hizo que de verdad, mucho más allá del fenómeno Avengers como película, se saliera de las manos el asunto y nos reflejara el tipo de público que hoy está viendo cine. Y no es un tipo de público que la verdad a mí me parezca pues el deseable, ¿no? O sea, el cine es mucho más que eso, merece otro tipo de público y ojalá que de alguna manera esto nos haga reflexionar y demos un primer paso para no formar parte de este tipo de público. Ojo, no dejar de ver este tipo de películas, pero no con las características que estoy mencionando hoy, porque eso es lo que finalmente no me parece lo más conveniente para el fenómeno cinematográfico. Y para nuestro epílogo de hoy, amigos, pues no quería dejar pasar una fecha importante, pues por lo menos para mí, porque muchos de ustedes saben que soy docente, y pues hoy precisamente se celebra el Día del Maestro, y por ello quisiera hacer referencia, pues no tanto a la relación que ha tenido el cine con los maestros, pues porque normalmente es bastante cursi. Difícilmente yo como docente me identifico con cualquiera de los docentes que son reflejados en el cine. Entonces, mi recomendación de hoy va más a una película que realmente como docente me cimbró, que me deja un mensaje así tatuado en la piel y que definitivamente representa quizá uno de los acercamientos más interesantes al ejercicio de la docencia que yo haya visto en el cine. Se trata, por supuesto, de Whiplash, una película de Damien Chazelle del 2014 que en su momento generó pues bastante barullo a su alrededor, hubo bastantes espectadores que conectaron con ella, sobre todo por la parte de la música, ¿no? Porque considerando que hay muchos jóvenes que aman la música y como la película trata sobre un baterista, pues hubo como esa conexión inicial. Pero creo que la película va mucho más allá de eso. No es una película de jazz, no es una película sobre un músico, sobre un baterista, aunque de eso trata. Habla de muchas más cosas. ¿Por qué? Porque tenemos a un chico que quiere resaltar en el conservatorio de música en el que estudia y que para ello debe de enfrentarse a un maestro que es horrible, ¿no? O sea, es un maestro de temerse, es un tipo ofensivo que incluso llega a lastimarlo, ¿no? A agredirlo físicamente y que psicológicamente todo el tiempo está diciéndole que es un imbécil, un inútil, que nunca va a llegar a ser un buen baterista, etcétera. Entonces, esta parte es donde dirían ustedes, ¿y dónde está el ejemplo de docencia? Pues es que aquí lo que nos hace pensar es que la película retrata que el personaje central, el protagonista, el chico, pues logra alcanzar su sueño de ser baterista a pesar de todo el obstáculo que le representa a su profesor. Uh-huh. Y esto nos pone sobre la mesa el mensaje de la película. ¿Cuál debe de ser la docencia que impulse al alumno a llegar a su límite? Es decir, que obligue al estudiante a dar lo mejor de sí. Una docencia que dice, lo hiciste muy bien, y que esto implique que el estudiante toque ahí su máximo nivel y ya no aspire a más. O un docente que le diga, eres un pendejo, ¿no? Tienes que hacerlo mejor y tienes que hacerlo mejor y que nunca sea suficiente para el alumno, pues eso obliga al chico a querer siempre dar más. Uh-huh. Sí, por supuesto, la película lo aborda de forma pues lamentable porque hay efectos psicológicos notables en los chicos que son alumnos de este profesor. Se hace referencia, por ejemplo, a que uno de ellos se acabó suicidando por esa razón y el protagonista incluso llega a tener un accidente automovilístico y a dar un concierto así con todos los efectos físicos del accidente, por lo que implica demostrarle a su profesor que sí puede. Sí, no estamos diciendo que esté bien, pero sí pone la pregunta sobre la mesa acerca de cómo puede sacar
el mejor provecho de alguien, con qué tipo de estrategia, y eso, aunque éticamente sea deplorable, pues nos hace pensar que a lo mejor esa podría ser una opción. También habla, por supuesto, de un mensaje, digamos ya desde una parte más positiva y obvia, pues un mensaje que tiene que ver con que si quieres alcanzar tus sueños tienes que luchar por ellos y demás. Pero creo que detrás de la película se habla mucho más. Es una estupenda película con un pulso muy firme del director para contar algo importante acerca de la educación y cómo debe de ser manejada con sus implicaciones. Porque repito, tampoco es que haga apología de la violencia, pero sí plantea el cuestionamiento ahí de forma notable. Es una película que a mí me parece mucho mejor que la película posterior de Damien Chazelle, que es La La Land, que tuvo mucho más resonancia, más nominaciones al Oscar, etc. Whiplash también contendió por la estatuilla, al final no pasó gran cosa con sus nominaciones, más que en los rubros de sonido y edición, pero sí es una película que debe de tomarse en cuenta, es como obligatoria. Si uno quiere comprender un poquito la implicación y la responsabilidad que trae detrás ser un docente, ser un profesor, mucho más allá de la imagen idealista y moralina que Hollywood siempre nos ha vendido acerca de esta figura. Entonces, si la pueden encontrar por ahí, Netflix también ya la quitó de su catálogo, pero como no es una película de mucho tiempo atrás, pues seguramente es fácil de conseguir por ahí en internet. No se la pierdan si no la han visto. Y si ya la vieron, denle otro vistazo porque de verdad es de esas películas que cada vez que la ves, le encuentras algo nuevo. Muchas gracias como siempre por su atención, amigos. Aquí estamos en su espacio Reflexineando para escuchar sus recomendaciones, sus sugerencias acerca de los temas que quisieran que abordáramos. Y no olviden de visitar nuestras redes sociales para compartir esta pasión por reflexinear y que este espacio siga creciendo día con día. Muchas gracias, nos vemos la semana que entra. Hasta luego.